Las palabras de Dios para momentos de Dios y para hombres y mujeres que están en la expectativa de una palabra. Si tú estás en la expectativa de una palabra, lo más seguro que estás en el momento de un hecho de la palabra. Los momentos que Dios abre como oportunidad para nuestra vida son definitivos. Y esos momentos definitivos marcan cambios definitivos. La palabra de Dios y sus eventos no vienen para traer una demostración de poder, sino una transformación de vida. Es la transformación de vida la que le garantiza el testimonio a la palabra. Porque cuando hay transformación de vida, los hechos de Dios son señales permanentes de testimonio. Yo tengo que ser un depósito de una señal permanente de testimonio. Porque cuando cambiamos y cuando la palabra de Dios nos transforma, entonces podemos seguir cargando con los eventos siguientes. Tú has vivido en Dios muchas cosas, pero te falta vivir otras. Y tú naciste para esto. Para esto vino la revelación de esta hora. Para vivir lo próximo que Dios va a hacer, que se va a revelar al mundo. Dios ya hizo, pero necesitamos conocer. Y solo quienes están en la expectativa de la palabra conocerán esas cosas grandes y ocultas que no conocemos aún. Esas cosas que no han subido todavía al corazón del hombre, pero que están destinadas a subir. Las maravillas de Dios serán manifiestas porque es tiempo de maravillas. Los milagros de Dios serán vividos porque es tiempo de milagro. La naturaleza, a ese punto tenemos que llegar. La naturaleza de vivir en el espíritu de la palabra tienen que manifestarse porque están determinados. A ese punto tenemos que llegar a vivir en la naturaleza de la palabra. Y la naturaleza de la palabra te evita 3 o 4 cosas. Número 1, no tienes angustia y preocupación porque vives en la seguridad de ella. Número 2, no tienes incertidumbre del mañana porque vives en el presente de Dios. Número 3, tienes la seguridad de la provisión. Cuando vives en la naturaleza de la fe de la palabra, tu provisión está garantizada y tu victoria está garantizada. Hay algo que el diablo nunca se va a atrever a mover y es el presente de la palabra. La palabra siempre estará presente en tu vida. Y por eso las circunstancias de tu mundo y las circunstancias que el diablo ha creado están notificadas. Porque la palabra de Dios está presente hoy en tu vida, mañana en tu vida y en todos los días de tu vida. Por eso ama la palabra. Determínate a la palabra. Cree poderosamente en la palabra. Y número 4, la palabra es el poder de tu garantía de que los asuntos de tu vida están cancelados y están resueltos porque la palabra te lo garantizó. No te lo garantizó un hombre, te lo garantizó el que ya lo ha hecho. No dejes que el diablo te meta en el pensamiento de que va a ser, ya es. Si lo entendiste, si se reveló a tu vida, si lo sientes en tu espíritu, ya es. Dios no da sentires de cosas que van a ser, sino de cosas que ya son, porque ya fueron en la eternidad.
Por eso hoy los invito a creer. Creamos a Dios, creamos sus palabras, creamos a los hombres que hablan en el Espíritu de Dios y en la revelación de la palabra. Dios hará maravillas porque es el tiempo de hacerla. Cuando las maravillas de Dios cesan, significa que ya no hay presencia de Dios y se acabó su misericordia. Pero mientras la misericordia de Dios esté presente, las maravillas de Dios estarán presentes. Y mientras el espíritu de fe arda en el corazón de alguien, siempre habrá el motivo para creer que Dios hará. Dios hará porque mi espíritu lo siente, porque mi espíritu lo cree. Dios hará porque fue dicho, yo lo creí como un dicho de Dios. Dios hará porque Él prometió hacer. Y su verdad es eterna, su verdad es poderosa. No hay llave. Satanás, te equivocaste porque no hay candado en la cual Dios no tenga la llave. Tengo la llave. Por eso sé que eso se abre. Tengo la llave de la fe porque yo sé que esa puerta se abre. Tengo la llave del espíritu, de la convicción. Por eso yo sé que esto se resuelve. Tengo la llave de Dios en mi vida porque cargo con la unción de la llave davídica para adorar. Adoraré al Señor porque me enseñó a adorar a pesar de las circunstancias cualquiera que sean. Adoro porque no vivo en la circunstancia, vivo en el espíritu, vivo en el espíritu de un favor de Dios que es maravilloso en mi vida y en la vida de mis hijos y de mi familia y en la vida del ministerio. Por eso hoy quiero llevarlos a ustedes al libro de Josué capítulo 3, el verso número 5. Dice la Biblia, Josué capítulo 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas delante de su pueblo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hiciste y gracias, Señor, por lo que yo estoy a punto de ver en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Hoy vamos a esbozar, a presentar el tópico, tema titulado Dios hará maravillas. Es tiempo de pasar al otro lado. Dios hará, no tengo dudas, no hay conmigo incertidumbre, ni siquiera la preocupación. Tengo la seguridad de un caso que ya está resuelto. Tengo la convicción en mi espíritu de una sanidad que está en la legalidad del derecho de mi naturaleza. Tengo la convicción que esto va a tomar la imagen que la palabra dio. Tengo la seguridad que entro en el ámbito de la multiplicación de las cosas. Tengo la plena convicción en mi espíritu que hoy es el día del rompimiento. Hoy es el día del rompimiento. Y cuando hablo de que hoy es el día del rompimiento, estoy hablando de que ya está determinado que no vas a poder permanecer más en mí, que no vas a poder estorbar más en mí,
que no vas a poder oponerte a la libertad de mis días y a la libertad del camino de a la libertad del camino de mi vida para servir al Señor. No te vamos, iglesia, no te vas a oponer a la libertad de la salud que mi cuerpo vive. No te vas a poder, diablo, oponer a la libertad con que Cristo me hizo libre, a la libertad de vivir como hijo de Dios y como hija de Dios, a la libertad de tener un corazón sano, a la libertad de no tener temor, no tengo miedo, porque el miedo no hace parte de lo que yo soy. El temor no es carga de mi equipaje. He recibido un espíritu que supera el temor. He recibido un espíritu que supera la enfermedad. He recibido un espíritu que supera la miseria, la ruina. He recibido un espíritu que supera la brujería, la hechicería. Por eso hoy hay rompimiento. Significa que hasta hoy, diga hasta hoy, estuve con esto. Esto que es tan incómodo, y tú sabes de qué te hablo, no va más conmigo. Se le acabó la fuerza para marchar conmigo. Esto no va conmigo. No lo acepto de ir conmigo. Porque estoy en el espíritu del día de Dios. Porque hoy hará maravillas. Dios hará maravillas. Y el día que Dios hace maravilla es el día que la revelación se agita en tu espíritu como una fe ardiente. Si ardes para Dios, estás viviendo tu milagro. Si ardes en este momento por la sed de Dios, estás entrando a tu temporada de avivamiento. Si ardes para Dios, no te detengas, aunque los demás no lo entiendan. No te detengas, aunque tu familia no lo entienda ni lo crea. No te detengas, aunque las circunstancias adversas traten de negar algo que está operando en tu vida. No te detengas, porque aunque tus errores te marcaron, la gracia de Dios y la sangre de Cristo borraron lo que alguna vez el diablo marcó, lo que tus errores se marcaron. La sangre poderosa de Cristo lo ha borrado. Y no tengo nada, aleluya, no tengo nada. No tengo cargas, no tengo opresión, no tengo enfermedad. Aún no tengo necesidad, porque en la fe de mi confesión está el presupuesto que necesito para este día y para todos los días. Todos mis días y los días de mis hijos y los días de mi generación y los días de este pueblo están debidamente en el decreto de la provisión y en la supresión. Así me dijo el Señor: no te preocupes por mi pueblo, porque mi pueblo está bajo el manto de lo que ya he provisto para ellos. Preocúpate por buscar mi gloria. Eso es lo que busco. Y a eso es que te invito a buscar, porque Dios hará maravillas. Su palabra lo determinó y así será. Por eso, cuando Moisés muere, Dios le dice a Moisés que unja a Josué como su sucesor.
y ponga su dignidad sobre él para que el pueblo le obedezca. Dice Números 27:20. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dios está aquí y es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre Dios es bueno para con su pueblo, para con su iglesia. Y estamos en días maravillosos. Dice Números 27:20. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y todos los congregados. Esto es el ungimiento de Josué. Dios le dice a Moisés: por causa de que no glorificaste mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. Y la nostalgia de Moisés frente a eso, porque a veces no alcanzamos a entender los sacrificios que un hombre de Dios hace. Los sacrificios que un hombre de Dios hace son demasiadamente altos. La gente ve muchas veces la gloria y el favor de Dios manifiesto sobre los hijos, sobre los hombres de Dios. Y dicen: ¿cómo ha prosperado ese pastor? Mire cómo vive ese pastor. Pero pocos conocen la historia. Ellos ven la gloria presente, pero detrás de esa gloria, que no es la gloria humana, sino la gloria del Señor, que manifestó gran favor sobre esa vida, hay toda una historia de dolor, de soledad, de sacrificio, del contraste de la normalidad de la gente que se congrega. Mientras la gente está en una cosa, el hombre de Dios está en el altar. Quizá mientras usted duerme, él ora. Mientras usted pasea, él clama a Dios por su vida. Mientras usted está en otras cosas, él está pidiendo a Dios su protección y su cobertura. Mientras quizás usted está disfrutando de otras cosas, a veces él está en medio de la necesidad, pero el amor ferviente por el pueblo que Dios le ha entregado lo hace olvidar, aún lo hace olvidar de sí mismo. Y Moisés, acosado por el pueblo, en el momento en que Dios le dice a Moisés, porque la presión era muy fuerte, el pueblo no tenía agua para tomar, y presionaron a Moisés y le dijeron: nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto a morir de sed. Y Moisés está angustiado por la presión del pueblo, porque un pueblo que presiona a su líder es un pueblo que no conoce la naturaleza de la paternidad. El pueblo que apoya a su líder, así como muchas veces él te ha apoyado y siempre es el elemento de que está presente cuando lo necesita, está ahí. Y ahora tú tienes que levantar las manos de ese hombre de Dios. Ahora tú tienes que entrar en la consideración del reconocimiento de lo mucho que ha aportado. Hay muchos que hoy son, gracias a la intervención de un hombre de Dios, Dios los ha llevado y los ha empoderado a lugares de privilegio y a campos de bendición. Tengamos cuidado de ofuscar a los hombres de Dios, porque frustran cosas y destinos. Tengamos cuidado
de ser cargas tan pesadas para un hombre de Dios, porque a veces le quitamos la fuerza, no por la responsabilidad que Él tiene con nosotros, sino cuando tenemos elementos de crítica, cuando tenemos elementos de juzgamiento, cuando tenemos elementos de ingratitud, cuando tenemos elementos de palabras inadecuadas, debilitamos al hombre de Dios. Y es muy peligroso eso, porque no solamente genera juicio para quien lo hace, sino que debilita el impulso de un hombre de Dios, porque no solamente Él es divino, Él es humano también. Un hombre de Dios es la composición de la esencia divina y de la parte humana. Y la gratitud, y esto es poderoso, la gratitud que expresamos a un hombre de Dios es la unción de herencia que cargamos. Solo podemos cargar unción de herencia cuando tenemos gratitud y reconocimiento. Y por eso dice la Biblia: considerad vuestros pastores que os hablaron, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice Hebreos 13, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias a Dios por hombres de Dios que han estado allí para nosotros, que han sido pañuelos muchas veces, pañuelos de revelación para secar nuestras lágrimas, abrazos divinos para traer calor muchas veces a nuestra alma. Gracias a Dios por hombres de altar que nos ayudan a sentir el fuego muchas veces de la presencia de Dios. Y la presión para Moisés fue tan fuerte que Dios le dijo que le hablara a la roca, y no le habló, sino que golpeó la roca. Y fue una desobediencia infragante, porque lo que Dios dice no se puede modificar. Entendamos que necesitamos tener la revelación de lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice. No se puede modificar. Si Dios te dijo 10 es 10. Si Dios te dijo esa hora, no puede ser mañana. Si Dios te dice te llamo a santidad, no puedes tener otro concepto moderno de santidad, sino como la que Dios te dijo: la santidad del temor, la santidad del respeto, la santidad de la identidad de lo que somos hijos de Dios. Cuando entendemos esos principios, estamos determinados a ver maravillas. Y Moisés, el pueblo lo presionó de tal manera, pero de tal manera, pudiéramos tomar textos bíblicos para explicar todo esto, que lejos de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo contrario. Y a causa de eso Dios le dijo: tú no entrarás. Y tú sabes que cuando Dios dice no, es no. Señor, diga conmigo: Señor, dame la revelación para evitar el no tuyo en mi destino. Está bien cuando Dios dice no en mi plan, pero cuando Dios dice no en mi destino, eso es demasiado grave. Porque cuando Dios dice no en el plan, significa acciones que muchas veces se cierran, porque Dios dice: por causa del propósito en tu vida, este plan no va contigo, porque no glorifica mi nombre. Ayúdanos, Señor, a entender y aceptar ese no de Dios en mi plan. Pero cuando Dios dice no en tu propósito, significa que eso no tiene modificación. Significa que hay cosas a las que estás determinado a ir y no vas a poder ir por causa de ese no que Dios dijo. Y eso le pasó a Moisés. Moisés salió de Egipto y todo lo que había invertido en el pueblo, más de 40 años de su vida, pastoreando,
día y noche a ese pueblo. Y ahora Dios le dice, para lo cual te comisioné de sacar este pueblo y de entrar a la tierra prometida, pues no vas a entrar a la tierra prometida, porque cometiste un error. El pueblo te llevó a cometer el error. No seamos instrumentos que llevemos al hombre de Dios a cometer ese tipo de error, porque muchos cementerios hay donde hay obras inconclusas y donde lo que Dios dijo, no, donde lo que Dios habló alguna vez no se pudo realizar, porque llegó un momento en donde la decisión de la voluntad del hombre se interpuso y le sacó a Dios un no. Ay, Dios mío, tremendo. Y Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar. Tú puedes imaginarte después de un tiempo tan extenso, 40 años pastoreando, y todo lo que se dijo no se pudo realizar. Qué tremendo cuando afectamos el programa. Ay, Dios mío, cuando afectamos el programa del propósito. Por eso la autoridad hay que amarla, hay que valorarla. Porque cuando revisamos nuestra vida, los hechos que Dios ha hecho a través de la autoridad, entonces entendemos que tiene un valor intrínseco, poderoso. Y por eso tenemos que valorarla, sujetarnos a ella. Porque y esto es poderoso, en la sujeción de la autoridad está en vivir los beneficios de la autoridad. Y cuando tú vives los beneficios de la autoridad, eres cargador de la herencia de la autoridad. Vives bajo el respaldo del peso, ay Dios mío, del peso de esa autoridad. Estás en la aceptación de la bendición de los dichos de esa autoridad. Por eso la autoridad de Dios, cuando es íntegra, es prevaleciente. Y ojo a eso, no podemos equivocarnos. Porque cuando la autoridad de Dios es prevaleciente porque es íntegra, la autoridad delegada de Dios, que esto es en un hombre, es íntegra, eso tiene demasiadamente peso. Y Dios no la va a modificar. Ni porque usted llore o grite, no. La autoridad delegada de Dios es lo que te conectó a ti para estar bajo ella, no para estar encima de ella. Y definitivamente Moisés no entró, pero tenía tantos deseos. Y llegó un momento en que le dijo a Dios, Señor, yo quiero entrar. Y él dijo, no me hables más de oh Dios mío, no me hables más de este asunto. Solo tuvo un acto, Dios, de misericordia sublime con Moisés, y le dijo, sube al monte Pisga, y desde allí observa la tierra, esa tierra que tú estás viendo ahora, esa es la tierra que fluye leche y miel, que le voy a dar a mi pueblo. Y antes de morir, Moisés, Dios le da la orden y le dice, quiero que unjas a Josué. Y oye, mira eso tan tremendo. Ojo a esto. No fue Dios quien ungió a Josué. Fue Dios a través de Moisés que unge a Josué. Y le dijo, por eso leíamos ahí en Números 27:20, y le dijo, quiero que coloques sobre él tus manos, porque cuando coloques sobre él tus manos, vendrá dignidad sobre él y el pueblo le obedecerá. Mire el peso de la cobertura. Para que el pueblo le obedezca. Significa que cuando tú no estás en ese enlace de cobertura, tú puedes tener lo que tengas,
pero no vas a tener gracia y aceptación. Aprendamos a andar en el espíritu de la cobertura, de la obediencia, de la sujeción, porque eso nos da autoridad y nos da gracia. Eso le da gracia a un líder. Hay líderes que tienen gracia, pero no es gracia de sí, es gracia porque están bajo un manto de cobertura. Y luego que Moisés hace eso, luego posteriormente ya Dios se lleva a Moisés y queda en su reemplazo Josué. Dios le dice a Josué en uno de esos primeros actos: tú vas a entrar, pero antes de entrar a la tierra prometida había un problema, y el problema que había era pasar el Jordán. Pero mira lo que Josué hace primeramente. Invita a los cargadores, oh Dios mío, a los cargadores del arca, a los sacerdotes, a los levitas cargadores del arca. Y les dice, la instrucción de Dios es que esto que se llama Jordán no se va a secar con manos humanas. Ha llegado el momento, Israel, de ver maravilla antes de entrar a tu tierra prometida. Generación de fuego, ha llegado el momento de ver maravilla, porque vas a pasar al otro lado. No importa lo grande que sea este Jordán. Yo sé que hay cosas que a veces hemos vivido, que decimos: ¿cómo borrar esto? ¿Cómo quitarlo de nuestra historia? ¿Cómo quitarlo de los anales de nuestra vida? Pues no te preocupes por eso, porque ya ha sido quitado y tendremos que pasar al otro lado. Al otro lado, porque es el tiempo de ver maravillas. Pero una cosa había que hacer, era traer el arca, lo más sagrado que había. La representación de la presencia misma de Dios estaba en el arca. Y Dios dijo: trae el arca, porque en el momento que los pies de los sacerdotes que lleven el arca entren al Jordán, este se secará, este se abrirá. Un camino nuevo para pasar al otro lado va a suceder. Y eso es lo que va a suceder. Primero, le dijo el Señor al pueblo. Aleluya. Me llama la atención aquí esto, porque los sacerdotes que llevaban el arca tenían la misión de estar santificados. Líderes, pastores, Dios nos llama a su santidad, a la integridad, al temor. No podemos estar en un púlpito con un corazón que no tiene integridad, con una vida que no es coherente a lo que decimos ser. No podemos portar un mensaje cuando el mensaje de nuestra vida es superior. Tenemos que vivir en la coherencia entre lo que somos y lo que predicamos. Dios nos llama a su santidad. Son días que están determinados solamente a vivirlos en la santidad, para vivir bajo el manto de la protección. Quienes juegan, quienes no tienen la responsabilidad de vivir una vida de integridad. Y no te hablo de fanatismo, te hablo de la santidad, que es la revelación del compromiso. La santidad es el compromiso de mi identidad, de lo que soy en Dios. De eso te hablo. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Un hombre temeroso de Dios. ¿Quién eres tú? Un hombre que está en los días y en el tiempo de caminar en el Espíritu y en la voluntad del Espíritu. Los deseos y las pasiones nunca pueden ser, y esto es poderoso, nunca pueden ser superior
al carácter de lo que somos en Cristo. Cuando las pasiones y los deseos del pecado y de la iniquidad son superiores a tu identidad, te quitaron tu herencia. Nunca dejes que los deseos, las pasiones, las tentaciones y todo aquello sea superior a la esencia de tu identidad en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la simbología de la presencia de Dios, estaban obligados a estar santos. Pero viene un mensaje. Dios hará maravillas mañana. Pasaremos al otro lado. Un tiempo sobrenatural viene, pero, aquí hay un pero. Y Josué dijo al pueblo, santificado, al pueblo. Ya la etapa de los sacerdotes estaba superada. Ya ellos entendieron, porque la iglesia tiene que marchar en ese orden. Los sacerdotes, la gente que está en el altar. Yo sé que esto se ha perdido. Hoy es una descomposición terrible en los altares. No, la presencia de Dios está a punto de entrar en este tiempo, iglesia. La presencia de Dios está a punto de manifestarse. La gloria de Dios está a punto de manifestarse. Temporadas de maravillas y prodigios y señales extraordinarias de Dios. Ojo, ya no como testimonio, sino como revelación ay Dios mío, sino como revelación presente de la esencia profética de estos días. Y explico esto como testimonio, es que hay mucha gente que se les entregó un don y ellos siguen operando señales por testimonio, aunque su vida no está íntegra. Ellos están bajo juicio. Pero cuando las señales y las maravillas de Dios se manifiestan, y esto es poderoso, se manifiestan por la revelación de un tiempo profético donde la presencia de Dios está en el ahora. Dios mío. Ya no estamos hablando de las señales solamente por un don. Estamos hablando de las señales y las maravillas a causa oh Dios, si usted está siguiendo esto, del tiempo presente de Dios. Y eso es poderoso, porque ahí es donde viene la transformación, el cambio. Un milagro sin cambio no es más que un evento cualquiera. Lo poderoso es cuando lo que sucede trae cambio, cuando alguien se sana para convertirse, cuando alguien vive un milagro para convertirse, cuando alguien vive un milagro, una sanidad, cuando alguien vive un prodigio, cuando alguien vive algo extraordinario para convertirse. Y a eso es lo que tenemos que apuntarle, pueblo del Señor. Y esto es poderosísimo. No actuar solamente en el don, sino actuar en el momento de la actualidad de la gloria de Dios. Ahí es donde viene el cambio. ¿Y sabe por qué viene el cambio? Porque Dios está operando en hombres que han cambiado. Y no en el don que está operando en hombres que no están cambiados. Y es muy poderoso esto, que usted lo tenga presente. Por esa razón necesitamos. Y Dios le dice al pueblo, Josué le dijo al pueblo, santificaos. Ay, Dios mío. Iglesia amada, despierta al temor del llamado de Dios. Despertemos al momento, a este tiempo sobrenatural de Dios. Tienes que suelta eso, suelta ese odio, ese rencor, suelta esos pensamientos de miedo, de temor.
Siempre tienes una excusa, siempre tienes un motivo para no hacer la voluntad de Dios. Suelta eso. Toma el carácter y enfréntate a las debilidades de tu vida y arrepintámonos y humillémonos delante del Señor. Santificaos porque mañana Dios hará maravilla. Y mañana aquí no es un término de tiempo, es una circunstancia. Significa que mañana puede ser ahora que tú me estás viendo. No es un tiempo, es una circunstancia del Espíritu. Mañana puede ser ahora que Dios me está viendo, que tomaste la determinación. Mañana es la circunstancia donde determinaste a caminar en Dios y a vivir para Él. Dios hará maravillas. Y el Jordán que está delante de ti se abrirá. Porque el poder de hacer está en el Dios que te dijo que haría. Y lo hará. Significa que lo que Dios está diciendo es, pueblo, santifícate, porque viene una temporada de maravillas. Pueblo, santifícate, búscame, apártate de iniquidad, apártate del pecado, búscame con corazón sincero, porque estoy a punto de hacer maravillas. Te lo prometió y lo hará. Y vamos rápido, porque se nos complica por el tiempo. Solo quiero esbozar 3 cosas. Dios hará maravillas. Es tu tiempo de pasar al otro lado. Ese es el título de nuestro mensaje. Dios hará maravillas. Y es tu tiempo de pasar al otro lado. Te vas a mover de sitio. No puedes estar en el sitio del dolor. No puedes estar en el sitio de la pena. No puedes estar en el lugar de la miseria. No puedes estar en el lugar de la debilidad donde culpas a otro y no tienes conciencia de ti mismo. No puedes estar en el lugar del pasado. Tienes que estar en el lugar del presente. No puedes estar en la culpa de tus errores que pasaron. No intentes borrar lo que ya está borrado por la sangre de Cristo. Camina en la fe de lo que Cristo ya hizo. Camina en la fe de cómo Cristo te ve a ti y no como tú te ves a ti mismo. Porque la imagen real es lo que Cristo ve en ti. Eso eres en Él. Por esa razón, 3 cositas. Número 1, cree en el espíritu profético que te marcó para pasar al otro lado. Cree en el espíritu profético que te marcó para pasar al otro lado. Cree en el espíritu profético que te marcó para pasar al otro lado. El espíritu de Dios, el espíritu de Jehová va a venir sobre ti, porque hoy estás citado para vivir las maravillas de Dios. Diga, hoy estoy citado para vivir las maravillas de Dios en mi vida, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mi hogar. Mi hogar está citado para vivir las maravillas de Dios. Mis hijos, donde quiera que estén, diablo, tú tienes que soltarlos ya. El esposo o la esposa no convertido tienen diablos que soltarlo ya, porque ellos están citados para vivir los hechos del espíritu profético. Que el espíritu profético de esta palabra hablará a través de ellos y hablará a sus días. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo número, oh santo de Israel, hay una gloria aquí tremendísima. El libro de Números, capítulo 11, verso 25. Entonces Jehová respondió, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, que estaba en Moisés, el espíritu que estaba en Moisés,
Ha llegado el tiempo de emular lo que tenemos delante como ejemplo. Ha llegado el tiempo de volvernos al altar, porque esa es la naturaleza que hemos aprendido. Ha llegado el momento de buscar la gloria y la unción, porque ese es el camino enseñado. Dice el Señor, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaban y no cesaban. Necesito gente que comience a profetizar en el espíritu las palabras que oyen. Necesito gente que comience al altar y de ahí no se muevan, porque es el lugar del sitio. Así como en el día domingo que estábamos en ese culto de gloria tan impresionante, yo sentía que sentía en mi espíritu un fuego ardiente tan fuerte, y la voz del Señor que hablaba impresión en mi espíritu y me decía: hijo, permanece en el lugar del altar de la respuesta. Y yo invito a hombres y a mujeres, vamos a permanecer en el lugar del altar de la respuesta. Vamos a creerle a Dios. El lugar del altar es donde nace el nivel más alto del espíritu de la fe. Vamos a creerle a Dios. Dios hará aún de estos huesos secos que han venido al altar. De allí se levantará un ejército. De allí estos hombres y mujeres imperfectos que han venido al altar, de allí se levantarán hombres ungidos y llenos de la gloria de Dios. La gloria y la presencia de Dios es nuestra necesidad superior. Necesitamos que la presencia de Dios venga de manera maravillosa sobre nuestra vida como nunca antes. Necesitamos que haya transferencia de este espíritu de oración, que haya transferencia de este espíritu de querer vivir para Dios, que haya transferencia de este espíritu de querer permanecer en la búsqueda de Dios, que haya transferencia de este espíritu de querer servir a Dios apasionado. Necesito entrar en la poderoso, necesito entrar en la pasión de estos días que se me revelaron. Necesito entrar en el ámbito de las maravillas de Dios de este tiempo. Necesito entrar porque necesito, poderoso, porque necesito pasar al otro lado. Necesito pasar al otro lado. 2022, tú eres un camino para pasar al otro lado. Vamos a ver cosas poderosas en las personas y en los hombres que tomaron la determinación de santificarse para estos días y para esta gloria y para este tiempo llamado divino. Punto número 2. Nuestros hijos hablarán el lenguaje profético de los milagros de los que regresan a casa. Vamos a ver a nuestros hijos regresar a casa. Vamos a ver a nuestros hijos como fueron marcados por Dios. Porque tú no abriste tu matriz para traer hijos al mundo que le sirvan al diablo, ni al licor, ni al desorden del mundo. Tú trajiste hijos al mundo para que fueran los instrumentos vestidos para los ministerios llamados a servir al Señor. Mis hijos son instrumentos vestidos por Dios para el llamado de servirle a Dios. Esos son nuestros hijos. Por eso dice Joel que en este tiempo final, en este tiempo de gloria, en este tiempo, oh Dios mío, en este tiempo extraordinario, Dios va a derramar de su espíritu, va a derramar de su espíritu sobre toda carne que está conectada a un punto de cobertura. Diga, mis hijos están conectados a un punto de cobertura.
Mi esposo, que aunque no conoce a Dios o lo conoce poco, está conectado a un punto de cobertura. Y por eso tengo la convicción que el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos con poder y profetizarán. Por eso dice el libro de Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, estoy marcando un después de esto. Estoy diciendo que después de esta palabra que está siendo recesionada en el espíritu de mucha gente hambrienta, porque los hambrientos están comiendo, los hambrientos por la presencia de Dios están comiendo, los sedientos están bebiendo, los seguidores de la unción están corriendo detrás de ella. Diga, yo tengo marca de un seguidor de la unción y seguiré corriendo detrás de ella, porque seré ungido con aceite fresco para la gloria de mi Dios. Y dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí hay una cosa poderosísima. Sobre toda carne. No dice solamente sobre los santificados. Hay una extensión de cobertura que hace que el mover que viene para estos días va a ser algo sorprendente, aún de las personas que nos van a sorprender. Por eso dice sobre toda carne. Vamos a quedarnos admirados de las maravillas que Dios va a hacer en todos los géneros de nuestra vida. En la parte espiritual vamos a ver cosas tan extraordinarias del poder de Dios. Wow, que nos van a dejar maravillados, porque será a la velocidad de la creación. Porque será tan sorprendente que será en los términos también financieros que se abrirán tesoros. Los impíos están siendo acosados mejor en esta hora, acosados en esta hora a entregarte los negocios, a entregarte los bienes acumulados. Y eso significa que te vas a conectar, va a haber una conexión de negocios que te van a favorecer de una manera desproporcionada. Digo, de manera desproporcionada, fuera de la razón. Ya no un 10% ni un 20%, sino un 1000 por uno, un 1 por 1000. Desproporcionada, porque después de estos días derramaré mi espíritu. Significa que no solamente vamos a ser sorprendidos en el derramamiento del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va a tocar a otras personas para traerlos como testimonio de una respuesta. Y Dios está tocando a alguien en esta hora para traerlo a tu vida como testimonio de una respuesta financiera. Eso es lo que va a pasar, poderosísimo. Y dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueño. Hay un mover tan sobrenatural, tanto en el estado consciente como en el estado inconsciente del sueño. Y estoy viendo que viene en Generación de Fuego una activación de visiones espirituales, de sueños sobrenaturales. Antes de que comiencen a suceder cosas, tú te las vas a soñar. Dios va a empezar a mostrarte antes las cosas, antes de que van a ser en ti. Y cuando estés delante de alguien para hacer un negocio, para cerrar un negocio, Dios te va a mostrar la estrategia y te va a mostrar la maldad quizás que trae a alguien para frustrarlo. Y te va a mostrar las palabras, cómo tienes que enlazar, cómo tienes que enganchar esto próximo que va a ser. Cómo interpretar lo que Dios te está diciendo. Cómo hacer el negocio, cómo hacer los pedidos, cómo hacer lo que viene para
para tu vida. Te va a dar una capacidad administrativa, empresarial. Y va a empezar a multiplicar. Todo lo que toque tu mano va a ser multiplicado, bendecido, aumentado. Te va a dar el poder del rompimiento de la palabra, porque cuando estés frente a alguien y Dios revele sobre tu vida el plan del enemigo, inmediatamente vas a empezar a romper. Cuando estés orando, va a venir la revelación del Espíritu, del rompimiento, y ahí vas a empezar a romper en oración. Van a venir revelaciones de intercesiones específicas sobre tu padre espiritual, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre líderes del ministerio. Viene el mover sobrenatural del Espíritu para la revelación de una nueva temporada. Nuestros hijos profetizarán y nuestros ancianos soñarán sueños. Significa que todo en la iglesia y en el pueblo del Señor se vuelve activo. Activo y productivo. Diga, soy activo y productivo. Porque estoy en el tiempo donde Dios hará maravillas. Número 3, finalmente. Nuestros varones de guerra, nuestros intercesores, los hombres que tienen la disposición de orar, de tomar recursos para la extensión del reino, varones de guerra. Diga, yo soy un varón de guerra activado para la expansión del reino. Soy un varón de guerra activado para levantar vallado alrededor de mi cobertura. Yo soy un varón de guerra activado para servir con el espíritu del sentido de pertenencia. Soy un varón de guerra activado donde estoy presente en todo tiempo del ministerio y de la obra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestros varones de guerra activados en el poder, nuestros varones de guerra activados en el poder de estar siempre allí. Muy poca gente está siempre allí. La gente está cuando todo está muy bien, pero cuando todo se complica y cuando se requiere fuerza y cuando se requiere apoyo, están ausentes. Pero yo estoy marcado para estar allí. Y no te hago una promesa, hombre de Dios, le hago una promesa a Dios. Yo estoy marcado para estar allí en la obra que Dios me asignó estar. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 18, dice la palabra. Oh, Dios mío, tu gloria está aquí. 12, 18, dice así. Entonces, el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh Jehová, oye eso, por ti, oh Jehová, estoy en este asunto y en esta guerra y en este esfuerzo, por ti, oh Jehová, por ti, Dios mío. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, fue que dijo, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes del ejército. Esto se llama identidad.
con el espíritu de la paternidad. Veremos maravillas, iglesia. Veremos muchas maravillas, porque la gloria de Dios nos visitará. No te muevas del lugar asignado. No te muevas del sitio del altar que se reveló. No te muevas de esta visión y no te muevas del lugar para el cual Dios te colocó. No te muevas del espíritu que Dios instauró en tu vida. Avívalo. Por eso hoy yo activo en el nombre de Jesús el fuego de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios fluya poderosamente sobre ti. Prepárate, porque Dios hará maravilla. Les bendigo en el nombre de Jesús. La gloria de Dios fluya poderosamente sobre sus vidas, porque el poder de estos días poderosos, maravillosos, están para nosotros. Oh Dios mío, en medio de esta gloria pido que la presencia poderosa del Señor active y despierte su espíritu. Espíritu Santo, levanta tus manos o arrodíllate, póstrate. Lo primero que te invito, adora. Necesitamos activarnos en el hambre por la presencia de Dios, porque mañana hará maravilla. Necesitamos estar conscientes de santificarnos para Dios, porque pasaremos al otro lado. Y necesitamos creerle a Dios, porque lo hará como ha sido dicho. Oh Dios mío, que es Omar Samayasaya, que la presencia poderosa del Señor fluya sobre ustedes. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Allí adora al Señor y habla las lenguas del Espíritu, porque Dios hoy hace maravillas en ti. Sé libre ahora mismo, sé sano ahora mismo y sé bendecido. Esta semana es semana de maravillas, porque ya está hecho y tú necesitas vivirla. Te bendigo, te amo con el amor de Dios en mi corazón. Les amo entrañablemente y estamos juntos en el altar, juntos para ver la gloria de Dios manifiesta sobre nuestras vidas, sobre esta ciudad, sobre este país y sobre muchos países del mundo. Les amo y sigan glorificando al Señor. Amén y amén. Fluye, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias.